Apreciados estudiantes, cordiales saludos a cada uno de ustedes en esta ocasión, llegando ya a la parte final prácticamente de lo que son las unidades de la materia de psicología comunitaria. Hoy quisiera compartir con ustedes este material que trata sobre los procesos psicosociales comunitarios, o sea, que cómo se dan esos procesos psicológicos de la sociedad o de los procesos psicológicos sociales dentro de la comunidad, cómo es la convivencia, cómo es esa forma de pensar, cómo es esa forma de actuar, cómo es ese hábito de la vida en la sociedad y cómo se puede llegar a, o cómo se da esa desnaturalización tratando de provocar ciertos cambios en una sociedad que tiene una forma de vida ya establecida y que de repente necesita ser tocada o modificada, y que ello traerá consigo algún tipo de resistencias, y que el profesional psicólogo obviamente tiene que tener la capacidad suficiente o la estrategia bien diseñada para poder llegar a las comunidades y por ende también provocar los cambios que se necesita para el beneficio de las comunidades. Bueno, procesos psicosociales comunitarios, unidad 6, parte 1. Los procesos psicosociales comunitarios son procesos que influyen en las relaciones sociales de las personas y a su vez están influidos por las circunstancias sociales y que suponen sus procesos de carácter cognitivo, emotivo, motivacional, que tienen consecuencias conductuales. Bueno, dice que son procesos que influyen en las relaciones sociales, justamente, ¿verdad? De la forma de cómo es una persona en su condición psicológica, en su forma de ver, en su conducta, en sus emociones, y sumado todo eso, los integrantes de una comunidad son los que influyen unos a otros, y obviamente que después también hace que eso sea influenciada en las circunstancias sociales, y que eso supone sus procesos de carácter cognitivo, la forma de entender, la forma de cómo uno procesa las informaciones y actúa consecuentemente a eso, ¿verdad? Aquello. Y también tiene su influencia en la parte emocional de las personas que viven en las comunidades. Por eso muchas comunidades, y las comunidades, unas u otras comunidades, tienen características peculiares en su forma de ser, ya sea en su trato, ya sea dentro de una forma amable de tratarse, o una forma más menos, digamos, más fría en su trato. De repente encontramos comunidades que hay comunidades donde son personas solidarias, cooperativas, y otras comunidades que no son tan solidarios ni tan cooperativos. Hay comunidades donde se puede observar la buena vecindad, donde todos los vecinos comparten, hacen actividades juntos, ya sea culturales, tradicionales, en algunos casos algunos eventos benéficos para el propio beneficio de la comunidad. Encontramos ese tipo de características psicosociales en algunas comunidades, y otros sí que totalmente lo contrario, donde los miembros de un lugar, donde los miembros de un barrio prácticamente no hay convivencia o poco trato entre ellos, ¿verdad? Bueno, entonces esos son procesos psicosociales. Uno y otro son procesos psicosociales, ¿verdad? Bueno, habituación, naturalización y familiarización. Bueno, habituación, también podemos llamarle hábitus, es el modo de enfrentar la vida cotidiana, algunos de los cuales son considerados como la manera natural de ser y de hacer en el mundo, como si fuesen parte de la esencia de las cosas, ¿verdad? O sea que entendemos por hábito, es la forma o el modo natural de enfrentar la vida cotidiana, es naturalmente. O sea que yo me levanto a la mañana y ¿qué es lo primero que hago? Ahora busco cepillarme los dientes, lavarme la cara o pegarme una ducha, y esos serían los primeros hábitos de la mañana. En algunos casos, ¿verdad? La mía, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que ese es mi hábito, ese es el modo de enfrentar la vida cotidiana, y algunos de los cuales son considerados como manera natural de ser, ¿verdad? Eso vemos en la comunidad, eso vemos en el comportamiento de las personas en la comunidad, ¿verdad? Ese hábito, y muchas veces ese hábito puede ser muy buenas, ese hábito podemos nosotros rescatarlo como una fortaleza, y también hay ciertos hábitos que podemos llamarles como una debilidad cuando encontramos que hábitos que son dañinos o dañinas para las convivencias sociales o psicosociales dentro de la comunidad. Entonces necesariamente más adelante vamos a tener la necesidad de tratar de romper con ese hábito para poder modificarlo.
Habituación, naturalización y familiarización. Habituación y normalización o naturalización de las situaciones adversas. Un efecto de tal proceso son bajas expectativas de cambio respecto a las circunstancias de vida. Estamos hablando de características. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la habituación y normalización de las situaciones adversas, es un efecto que produce, son procesos de baja expectativa de cambio, ¿verdad? O sea, cuando vemos un hábito enraizado, un hábito negativo enraizado en las comunidades, las expectativas de cambio generalmente es un poco baja, ¿verdad? Y hay que trabajar bastante para tratar de elevar esa posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque el enraizamiento, o sea, el estar firme, estático, el hábito en la vida de las comunidades va a ser difícil de modificar. Se puede modificar, hay técnicas y estrategias para poder lograrlo, ¿verdad? Pero va a costar trabajo. Por ejemplo, la pereza comunitaria. ¿Qué significa eso? No arreglan la cuadra, no limpian la calle, tiran su basura, y eso, romper con ese hábito de una forma comunitaria. No solamente, bueno, lo importante es ir ganando adeptos o personas interesadas en modificar cada vez más eso en cuanto a sumado en número, cantidad de vecinos, ¿verdad? Pero si un solo vecino es el que limpia su vereda y el resto solamente tira ahí basura, entonces lo que necesita es que la mayoría de los vecinos tiren su basura. ¿Para qué eso? Para que pueda tener un ambiente saludable, ¿verdad? Y ese hábito de tirar basuras en la calle, en la vereda, romper ese hábito, y eso cuesta. El encerrarse a las posibilidades de cambio por estar sujeto a una ideología, bueno, es una forma de pensar, es una forma de ver las cosas, es una forma de vivir, es mi condición de pensamiento, mi condición de vida y la forma como yo veo y entiendo las cosas. Esa es una ideología. Entonces eso es lo que produce un bloqueo, y la posibilidad de cambio por estar sujeto a esa ideología se encierran a esa posibilidad de cambio. Bueno, con la consiguiente influencia en el modo de construir la realidad, se puede llevar a aceptar aerífica y pasivamente lo que hace daño y limita posibilidades individuales y grupales. ¿Qué significa eso? No se dan cuenta, o pasivamente se acepta esa condición de lo que hace daño y se limita a las posibilidades individuales y grupales para poder producir el cambio necesario para poder mejorar las condiciones de vida. Entiéndase que en la psicología comunitaria lo que se busca es provocar cambios en el paradigma, en la forma de pensar, de ver las cosas de los miembros de la comunidad, para que ellos puedan buscar sus propios bienestar, sus propios beneficios, ¿verdad? El actor principal de su propio bienestar son los miembros de la comunidad. Entonces, lo que produce el hábito es que él limita esas posibilidades, tanto individual y grupal, ¿verdad? Así yo soy y así nomás lo voy a hacer siempre, no voy a cambiar. Eso es lo que hace y dice el habituado, el mal habituado. La naturalización y la familiarización. Con la naturalización y familiarización son las vías para aceptar, conocer y relacionarse con lo extraño, con lo diverso, para hacerlo aceptable, admisible y también para internarlo y considerarlo como parte del modo de ser del mundo, ¿verdad? Una vez que de repente los malos hábitos están inmersos dentro de un grupo social, dentro de una comunidad, también ese hábito se vuelve una forma natural de ser. Y por ende también ya no me es extraño esa forma natural de ser de los malos hábitos. Entonces se producen tres fenómenos: primero la habituación, luego la naturalización y consecuentemente la familiarización. Y al llegar al estado de la familiarización con lo que es un hábito dañino, ya prácticamente muy complicado se vuelve que se produzca una necesidad de cambio por sí solo, ¿verdad? Porque ya está familiarizado de vivir en esas condiciones, ya está familiarizado de hacer aquello que lo hace, vulnerable, o que le condiciona una vida vulnerable. Bueno, entonces va por ahí, son las vías por donde que iba para poder llegar a eso, para poder aceptar, conocer, relacionarse con lo extraño. Al principio de repente algo que nos parece extraño, algo que nos parece distinto,
choca un poco, ¿verdad? Y después con el tiempo, al correr el tiempo, uno se habitúa, uno se naturaliza a esa condición y consecuentemente también llega a familiarizarse a ello, ¿verdad? Entonces a ese modo de ser del mundo. Ojalá que esa habituación, que esa naturalización y esa familiarización sean positivas. Pero entiéndase una cosa, si son positivas el hábito, la naturaleza y la familiarización, las condiciones de vida de las personas que viven en una condición de pobreza no lo van a estarlo en esas condiciones. Su condición de vida no será de pobreza o no serán vulnerables su condición de vida. Viven de esa forma porque justamente existen el proceso psicosocial de la forma como hacen, viven, piensan. Consecuentemente, vamos a ir vamos a modificar un poco cómo piensan, cómo hacen y cómo viven. Son hábitos negativos. La problematización y la desnaturalización. Acá viene algo muy interesante, que la problematización consiste en el proceso de analizar críticamente el ser en el mundo, en el qué y con el qué se está. Bueno, consiste en analizar, o sea, primeramente el procesar, ¿verdad? El proceso de analizar críticamente el ser en el mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, hay algo que está pasando acá que en mi condición de persona, en mi condición de vida y en mi condición de vida comunitaria no me es algo bueno, es algo que perjudica, es algo que estanca, es algo que daña y se necesita cambiar. Bueno, entonces para poder llegar a ese proceso de cambio, primero hay que llegar al proceso de analizar críticamente el ser en el mundo. Bueno, ¿cómo yo estoy? ¿Cuál es mi condición? Ese proceso críticamente del ser en el mundo, en el qué y con el qué. Bueno, en el que estoy y con el que estoy. Bueno, estoy así como estoy y estamos así como estamos. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque queremos modificar cierto. Bueno, empezamos la problematización para poder llegar después a lo que sería la desnaturalización, ¿verdad? Freire, el pedagogo brasileño, añade que problematizar es responder al ser de la conciencia, que es su intencionalidad. Hay que atacar la parte de la conciencia, hay que problematizar esa conciencia que está ahí naturalizada de una forma de pensar y consecuentemente una forma de actuar. Ahí hay con intencionalidad hay que atacar. Para lograr que respuesta, la persona debe negar lo comunicado y dar existencia a la comunicación. Bueno, llegan nuevas informaciones y eso hay que producir una movida en cuanto al pensamiento para que de ahí en más se pueda buscar una forma distinta de pensar. Pero acá lo que hay que entender es que todo esto es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, se debate, se discute, se cuestiona, hay roces de por medio, pero de poco a poco se va acomodando a medida que se va también dándose las acciones. Con esto Freire quiere decir que se contradice lo que se recibe, lo establecido y lo estatuido. Bueno, lo que se recibe es poco, lo establecido no alcanza, y lo que está estatuido, bueno, así lo debe ser, no es lo que debe ser, entonces se tiene que cambiar. En beneficio de esa actividad de producción, de comunicación con intercambio productivo, reflexionado en el diálogo. Hay que dialogar mucho, hay que decir las cosas, hay que tomar al toro por las astas para poder provocar y buscar modificar, para que se pueda dar el cambio mediante la comunicación, mediante el diálogo y mediante la buena problematización, para que se pueda dar la desnaturalización. La problematización conduce entonces a la desnaturalización, pues al problematizar el carácter esencial y natural adjudicado a ciertos hechos o relaciones se revelan sus contradicciones, así como un carácter ligado a intereses sociales o políticos y sus limitaciones respecto a la capacidad de avanzar o de superar situaciones negativas o limitantes. Bueno, pues bien, ahí está. Entonces la problematización conduce a la desnaturalización. La concientización y la desideologización. Vaya. La concientización, ¿qué es llegar al estado de la concientización? Tratamos de concientizar para luego desideologizar. ¿Qué es lo que hay?
hay una cierta ideología, entonces hay ciertas condiciones de vida. El proceso de movilización de la conciencia de carácter liberador respecto de situaciones, hechos o relaciones, causas y efectos hasta ese momento ignorados o inadvertidos, pero que incide de una manera que los sujetos de ese proceso consideran negativa. Entonces, la concientización es el proceso de movilización de la conciencia. Siempre seguimos hablando de proceso, ¿verdad? Proceso de movilizar la conciencia. Bueno, hay una forma de vivir, hay una forma natural de ser, es conciencia. Yo me veo así, pienso así, actúo así, creo esto, ¿sí? Creo en esto. Y para que se pueda dar esa movilización de la conciencia mediante el proceso, es a través de un trabajo de la problematización que un poquito atrás hemos hablado, ¿verdad? Pero eso tiene que darse con qué objetivo, cuál es el objetivo. Tiene que tener un carácter liberador, o sea que esa persona que está atada a una creencia que lo mantiene en su condición de vulnerable o pobre, y que no está obrando para poder superar esas condiciones de vida, tanto individual y comunitario, se necesita provocar un carácter liberador. Yo ya no quiero más vivir de esta forma, yo ya me doy cuenta, estoy generando conciencia, me estoy dando cuenta de que hay otra forma de creer, que hay otras formas de hacer, y por ende se puede, al pensar y creer, se puede cambiar la forma o las condiciones de vida. Bueno, eso produce causas y efectos, ¿verdad? O sea que yo hago una cosa, consecuentemente se produce un efecto a eso, lo que hago. Dependiendo de la acción, de la calidad de la acción, habrá efectos, ¿verdad? O sea que la calidad de la acción, si la calidad de la acción es negativa, obviamente que el efecto también será negativa y viceversa. Bueno, pero ¿por qué sucedía eso? ¿Por qué se daba estas condiciones de causas y efectos negativos? Porque era en ese momento ignorado o inadvertido, no se daban cuenta y tampoco nadie le hacía notar que la forma de vida, ese hábito, esa naturaleza de vivir estaba dañándole, ¿verdad? Entonces era ignorado o inadvertido, pero que incide de una manera que los sujetos de ese proceso consideran negativa. En algún momento dado se tiene que dar cuenta de que esa condición de vida es negativa, por lo tanto llega a un estado de conciencia y la necesidad de producirse cambio, ¿verdad? Para poder llegar a la necesidad de producirse cambio tenemos que llegar a lo que sería la desideologización, ¿verdad? Que es la movilización que tiene un carácter liberador y supone una oposición política en el sentido amplio del término, ¿verdad? Política no solamente es politiquería, ¿verdad? La política es la gestión de los recursos para poder llegar a un bien social, a un bien común. Eso es política, ¿verdad? O sea, que se administren las cosas públicas para poder llegar a un beneficio común. O sea, que el buen político es aquello que administra o gestiona las cosas públicas para que pueda dar mayores beneficios a todos, ¿verdad? Esa es una buena política, esa forma de ser política, ¿verdad? Bueno, entonces la desideologización, justamente, yo creo en esto, tengo fe en esto, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me convence, esto es lo que yo persigo, y no me doy cuenta que al final de cuentas había sido que me estaba dañando y había una ideología profunda en mí, que lo que yo estaba persiguiendo, lo que yo estaba siguiendo me estaba produciendo daño a mí, a mi entorno, a mi comunidad, por ende, ¿verdad? Entonces se necesita movilizar eso. En el sentido de ser un ciudadano consciente, o sea que se necesita producir un ciudadano consciente. Y por cuanto conlleva, o sea, ¿qué significa? Al desideologizarse, ya sea un individuo de una comunidad, ¿qué es lo que ocurre? Ya no hay más tanto que el otro piensa por mí, el otro es el que decide por mí, sino a través de mi estado de conciencia y por ende mi estado de formación, soy yo el protagonista, soy yo el que pienso por mí, soy yo el que decido mi destino y mi futuro y de mi comunidad, mediante que yo tengo la capacidad consciente de poder pensar y obrar para poder tener buenos efectos. La adquisición de conciencia de sí como persona en una sociedad con la cual está comprometida porque en ella interactúa es conciencia del carácter dinámico de las relaciones que se tiene en el mundo y es también conciencia de la propia capacidad crítica ante ellas
y de la situación negativa en que se vive. Tal forma de conciencia supone un modo de conocer que conduce al compromiso de la persona con la sociedad en que vive, en el sentido de que asume su rol activo en ella. Bueno, entonces el adquirir el estado de conciencia como persona en una sociedad, esta persona tiene y empieza a agarrar ese estado de compromiso, y por ende también empieza a interactuar en su entorno comunitario. Eso es conciencia de carácter dinámico. ¿Qué significa eso? Mueve las cosas, se va moviendo las cosas para que pueda darse una mejor condición de vida en la comunidad. Tal forma de conciencia supone un modo de conocer que conduce al compromiso de la persona con la sociedad. Entonces, la buena conciencia, la buena desideologización, porque tampoco es agarrar, cambiar de una bandera por otra que a la vez provoca sometimiento o a la vez provoca, digamos, arrastrarle a las personas. Es cambiar de amo nada más, o sea que no sería de carácter liberador cambiar de amo. El carácter liberador es cuando la persona llega a empoderarse y hacerse cargo de sí mismo y toda la comunidad en sí, para poder provocar los cambios en beneficios de todos los miembros de la comunidad. Y eso es hacer una buena condición política, y los políticos verdaderos son los miembros de la comunidad que están operando para los bienes de su comunidad. Bueno, se habla de tomar conciencia, la cual supone siempre un cambio en la conciencia que lleva de pasar de lo real negativo o insatisfactorio a lo posible deseado o positivo. Bueno, acá está. Cambio de conciencia que lleva de pasar de lo real negativo, o sea que se estaba viviendo una condición negativa o insatisfactorio, a lo posible deseado o positivo. Bueno, ahí empieza a producirse conciencia. Bueno, nos damos cuenta de que las condiciones de vida que existe en la comunidad, tanto individual como comunitario, no es bueno. Hay una condición vulnerable de vida, falta un montón de recursos para que la sociedad, los miembros de la sociedad puedan vivir bien, puedan tener un estado de bienestar. Y estado de bienestar es tener condiciones de salud, asistencia alimentaria, o bueno, alimentos, no asistencia alimentaria, alimentos, trabajo, en ese podríamos hablar empleos, educación, recreación, encuentros. Eso sería un estado de bienestar, deportes, una vida de salud preventiva, un compartir. Ese sería un estado de conciencia deseado o positivo. La movilización de conciencia y el compromiso no son imperecederos, inmutables, no se dan de una vez por todas y para siempre, sino que evoluciona de acuerdo con la vida y los logros de la comunidad, conforme a las influencias y presiones que se puedan ir recibiendo. Es lo que le decía, ¿verdad? No se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se va dando poco a poco, y a la medida que va dando resultados positivos, más personas se van involucrando. Siempre habrá gente que se niegan, que se rehúsan, que critican, que menosprecian, que se burlan, pero después, en la medida que va pasando el tiempo, en la medida que va dando buenos resultados, aquellos también que fueron negacionistas se van sumando a la causa. Bueno, la problematización vista desde la praxis, la perspectiva de los agentes internos, se planteó indagar cómo se manifiesta el fenómeno de la concientización en algunas personas pertenecientes a grupos organizados en la comunidad. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que las personas participantes en la investigación mostraron sentido de su existencia en el mundo, que produce conciencia de la necesidad de organizarse para satisfacerlas, sentido de responsabilidad y corresponsabilidad, solidaridad. Bueno, esto es lo que se dan cuenta las personas una vez que se van juntando, una vez que se van produciendo la conciencia mediante la problematización. Eso es vista desde la praxis, la problematización. El proceso de conversión es un fenómeno psicológico por el cual de manera sutil se produce un cambio en los procesos de conocimiento y de percepción, mediante el cual se adoptan implícitamente en los puntos de vista o las respuestas de otro. ¿Qué significa eso? Es un fenómeno psicológico
de manera sutil, dice, o sea que no es algo, no es un cambio brusco, no es algo que se produce, yo ya quiero esto y me introduzco a esta forma de ver, de entender, de pensar y me convierto a ello. No, es un proceso dinámico, lento y de manera sutil que se va dándose en una persona. Y ¿qué es lo que ocurre, verdad? Se adopta implícitamente los puntos de vista o las respuestas de otro, ¿verdad? O sea que yo quiero ser como el otro, me gusta lo que hace el otro y también voy y hago lo que hace el otro, en beneficio para todos. Es el paso de una creencia considerada como falsa a una verdad presumida y un cambio de conducta. La conversión supone una ruptura con la experiencia pasada. O sea, ¿qué significa eso? Es necesario romper con esa experiencia pasada para poder llegar a lo que sería la conversión. Bueno, el proceso ha sido estudiado como el proceso de la conversión ha sido estudiado como el producto de la influencia de una minoría activa que introduce una innovación, lucha por ella y aun cuando no resulte victoriosa, logra por ese proceso de instalación inconsciente que se produce en el intercambio de ideas, un beligerante que sus propuestas sean parcial y a veces totalmente aceptadas. Si bien no siempre las personas se postulan, el cambio son bien recibidas. Esto significa que más de un triunfo personal se trata de un éxito de las ideas que beneficia a un grupo o un sector social. Bueno, acá claramente nos dice que el proceso de conversión es un producto de la influencia de una minoría, o sea que no toda la comunidad va a agarrar y abrazar el cambio el proceso de concienciación y por ende el cambio posterior, ¿verdad? No, va a ser un puñado de gente que van a soñar con un estilo de vida distinto, mejor, y eso es ese trabajo es lo que va a empezar a introducirse, esa innovación, y obviamente desde el proceso de la concienciación y la convicción va a luchar por ella. Y aun cuando no resulte victoriosa, logra ese proceso de instalación inconsciente que se produce en el intercambio. O sea que puede que no se logre el objetivo, no se logre el cambio, pero se introdujo dentro de la comunidad inconscientemente ese debate que después va a ir modificando psicosocialmente, como que es un proceso psicosocialmente, va produciendo cierta forma distinta de ir viendo, de ir analizando, de ir enfrentando las condiciones. O sea que lo importante es sembrar esa semilla y en algún momento dado, tal vez los que han iniciado ese proceso de cambio puedan no ver inclusive los resultados inmediatos, pero puede ser que otras generaciones en ella pueda despertar esos cambios. Si bien no siempre las personas que se postulan el cambio son bien recibidas, eso se entiéndase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hábito, pues eso es lo que tiene, ¿verdad? El hábito pues ofrece una condición de confort, y cuando se quiere mover el avispero o se quiere mover la condición de confort, no es del todo bien recibido, siempre es resistido, y por lo general a la gente que va y ofrece una condición de cambio siempre son resistidos y no son bien recibidas, ¿verdad? Esto significa que más de un triunfo personal se trata de un éxito de las ideas que beneficia a un grupo o un sector social. De repente un soñador, un visionario plantea la idea de cambio, plantea la idea de problematizar o problematiza luego para poder desnaturalizar y luego desideologizar y por ende producir lo que sería la conversión. A veces ese logro de una sola persona, de ese visionario, muchas veces va prendiendo chispas en otros y se va multiplicando, y hasta inclusive la persona que ha sembrado esa semilla ya no está en ese mismo grupo, pero ha quedado la semilla o la planta ha germinado y quedó ahí en la comunidad para que pueda florecer. Bueno, queridos estudiantes, esta es la primera parte. No manejo bien si habrá otra clase más. En caso de que haya otra clase más, tiene continuación. En caso de no, vamos a ver la forma de cómo poder cerrar esta unidad, que es muy interesante porque en el último está la parte del afecto. Es lo que más a mí me gusta, ¿verdad? A mí más me encanta lo que es la parte del afecto, porque el afecto es algo fundamental en la vida del ser humano. Sin el afecto, el humano no es humano. Saludos cordiales, que estén bien.